Marcus Webb había cometido exactamente 3 errores en su vida. Primero, se había inscrito en el programa de intercambio de la Academia Militar Galáctica. Segundo, se había presentado. Y tercero, bueno, estaba a punto de descubrir cuál era. El aula parecía como si alguien hubiera tomado una reunión de las Naciones Unidas y la hubiera alimentado con alucinógenos. A su izquierda estaba sentado Vexar, un reptil de 2 metros cuyas escamas brillaban con un brillo aceitoso de arcoíris. El tipo había estado alardeando de su conquista de la espiral de Andrómeda para su especie durante los últimos 3 meses, y Marcus estaba bastante seguro de que Vexar practicaba su siseo intimidante frente al espejo cada mañana. A su derecha, Luna 9 estaba sentada perfectamente erguida, su cromado reflejando la iluminación bioluminiscente de la habitación. Era una inteligencia artificial alojada en un elegante cuerpo humanoide, y tenía la personalidad de un auditor fiscal que acaba de descubrir que has estado declarando a tu gato como dependiente. Cada cálculo que hacía tenía una precisión de 17 decimales, y se lo recordaba a todos aproximadamente cada 5 minutos. Detrás de ellos, Gribble temblaba de lo que Marcus generosamente asumió que era excitación. La gelatinosa criatura cambiaba de color cuando estaba nerviosa, y ahora mismo recorría tonos de púrpura que pondrían celoso a un moretón. La especie Gribble había evolucionado en un planeta donde todo intentaba devorar a todo lo demás, lo que explicaba por qué se sobresaltaba ante las sombras y se disculpaba por existir al menos 12 veces por clase. El profesor Cromax se dirigió al frente del aula, gesticulando salvajemente con los antebrazos. Los ojos compuestos del alienígena insectoide recorrieron a sus estudiantes como reflectores buscando prisioneros fugados. Cuando habló, su voz vibraba con la autoridad de alguien que probablemente había escrito el libro de texto sobre guerra interestelar avanzada, y luego el libro de texto sobre cómo escribir libros de texto sobre guerra interestelar avanzada. Estudiantes, anunció Cromac, con las mandíbulas chasqueando de satisfacción. Hoy es su examen final. Tendrás 48 horas estándar para diseñar y construir el arma definitiva usando todos los recursos disponibles en esta academia. La cola de Vestar se movió con una excitación depredadora. Los sensores ópticos de Luna 9 sonaron mientras ajustaban el enfoque. Gribble adquirió un tono verde chartreuse particularmente alarmante y emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Marcus bostezó. Los parámetros son simples. Cromac continuó. Máxima efectividad, mínimas restricciones. Tus armas serán probadas contra objetivos defensivos estándar de la Academia. El estudiante con el diseño más exitoso recibirá prioridad en el Cuerpo de Defensa Galáctica. Alrededor de la sala, las mentes alienígenas ya estaban llenas de posibilidades. Marcus prácticamente podía oír los engranajes girando, la sinapsis en funcionamiento, los procesadores cuánticos calculando trayectorias y salidas de energía. Vestar murmuraba algo sobre núcleos de plasma y campos de disrupción molecular. Luna 9 ya había obtenido 17 planos holográficos diferentes y los estaba comparando con bases de datos de materiales. Marcus se rascó la barbilla y se preguntó si en la cafetería de la academia servirían algo que se pareciera a la comida real. El recorrido por las instalaciones de fabricación fue como ser arrastrado por un parque temático de ciencia ficción diseñado por alguien con fondos ilimitados y un gusto cuestionable. El profesor Cromac los guió por pasillos llenos de talleres que vibraban con energía suficiente para alimentar un planeta pequeño. Miren, dijo Cromac con orgullo, señalando una sala llena de matrices de cristalina que pulsaban con luz interior. Nuestras cámaras de forja cuántica, capaces de manipular la materia a nivel subatómico. Los ojos de Vexar brillaron como los de un niño que acaba de descubrir la tarjeta de crédito de sus padres. Perfecto para crear un sistema de contención de plasma. Mis antepasados usaron armas de fusión rudimentarias para cristalizar continentes enteros en Kepler 442b. ¡Qué encantadoramente primitivo!, respondió Luna 9 Ine, con la voz exactamente como quien elogia una pintura hecha a mano.
Mis creadores desarrollaron bombas de singularidad que podían colapsar estrellas en dimensiones de bolsillo. Calculo un 73,6% de probabilidad de recrear el diseño con estas instalaciones. Ribble emitió un sonido similar a un hipo nervioso. Mi gente se escondía principalmente en cuevas y esperaba que las cosas aterradoras desaparecieran. Marcus asintió con aprobación. Una estrategia sólida. Sinceramente. Se movieron por laboratorios llenos de materiales que, según la mayoría de los libros de texto de física, no deberían existir. Aleaciones metamórficas que cambiaban su estructura molecular a voluntad. Materia oscura cristalizada que curvaba el espacio-tiempo sobre sí misma como un instructor de yoga cósmico. Núcleos de energía que contenían la furia concentrada de estrellas de neutrones moribundas. La anterior generación, explicó Cromack con evidente orgullo, produjo un estudiante que armó con éxito un agujero negro controlado. Otro creó un virus capaz de corromper la encriptación cuántica. Y un individuo particularmente brillante diseñó un arma que podía impedir retroactivamente el nacimiento de un enemigo. Bexar hinchó las escamas de su pecho. Un juego de niños. La hegemonía serpentina lleva milenios perfeccionando el arte de la guerra. Aprendimos a dividir átomos mientras vuestra especie aún estaba descubriendo el fuego. Humano. Marcus arqueó una ceja. En realidad, descubrimos el fuego casi al mismo tiempo que aprendimos a lanzar piedras con mucha fuerza a las cosas que nos molestaban. Funcionó bastante bien, considerando todo. Lanzando piedras, Luna 9 calculó en voz alta. Representa aproximadamente un 0,001% de avance tecnológico sobre la función celular básica. ¡Qué encantador y pintoresco! Oigan, dijo Marcus, con la voz lo suficientemente falsamente dolida como para dejar claro que no se sentía realmente ofendido. También aprendimos a afilar palos. No nos subestimen en eso del afilado de palos. Nos volvimos realmente buenos en eso. El recorrido continuó pasando por talleres donde estudiantes de años anteriores aparentemente habían intentado superarse en la competencia de máquinas de la muerte más ridículamente sobredimensionadas. Había marcas de explosiones en las paredes que sospechosamente parecían haber sido hechas por armas lo suficientemente poderosas como para partir lunas por la mitad. Bexar señaló con desdén las marcas de quemaduras. Protocolos de contención descuidados. Un arma bien diseñada debe canalizar la destrucción con precisión quirúrgica, no esparcir devastación como un artefacto explosivo bárbaro. El análisis estadístico confirma, añadió Luna 9, que las armas diseñadas por formas de vida orgánicas tienen una tasa de fallo un 47% mayor que las creadas por inteligencias artificiales. El pensamiento emocional lleva a decisiones de ingeniería deficientes. Marcus recorrió las relucientes instalaciones, absorbiendo la tecnología imposible y escuchando las conversaciones informales de sus compañeros sobre superarmas para destruir planetas. Tomó nota mental de quizás enviar una postal a casa, si aún quedaba un hogar al que enviarla después de que terminara la clase. La cuenta regresiva de 48 horas comenzó con la sutileza de una supernova en una biblioteca. Temporizadores holográficos se materializaron sobre cada estación de trabajo, sus dígitos rojos marcando el tiempo como relojes del fin del mundo diseñados por alguien con un don para lo dramático. Bexar reclamó la bahía de fabricación más grande e inmediatamente comenzó a extraer esquemas que parecían haber sido diseñados por un comité de científicos locos con presupuestos ilimitados y una ética cuestionable. Sus dedos con garras danzaron sobre las interfaces holográficas, requisando suficiente materia exótica para construir una pequeña estación espacial. Mirad, susurró a cualquiera que pudiera oírlo, el diezmador estelar Mark VII, capaz de canalizar la furia bruta de una estrella en colapso en un rayo concentrado de aniquilación. Luna 9 había tomado el control de 3 estaciones de trabajo adyacentes y las había conectado a un clúster de procesamiento que rebosaba de potencia computacional. Sus sensores ópticos parpadeaban mientras ejecutaba matrices de probabilidad que habrían hecho llorar de envidia a una computadora cuántica. Estoy construyendo lo que he denominado generador de cascada de entropía,
anunció con la satisfacción de quien acaba de resolver un crucigrama escrito en sumerio antiguo. Desenredará sistemáticamente los enlaces moleculares de cualquier objetivo, reduciendo la materia compleja a sus átomos constituyentes mediante la desintegración termodinámica controlada. Gribble había encontrado la estación de trabajo más pequeña en la esquina y revisaba nerviosamente las plantillas de diseño como quien hojea el menú de un restaurante donde todo parece aterrador o incomestible. Su cuerpo gelatinoso se estremecía con cada decisión, emitiendo ocasionalmente pequeños chillidos de angustia. Marcus deambulaba por el caos como un turista que se ha equivocado de camino y ha acabado en una convención de física nuclear. Estudiantes de otras especies trabajaban frenéticamente a su alrededor. Sus proyectos se volvían más complejos a cada hora. Un ser cristalino cultivaba lo que parecía un bosque armado. Una entidad gaseosa esculpía energía pura en patrones geométricos que dolía mirar directamente. El ruido era increíble. Los cortadores de plasma chirriaban al cortar simultáneamente materiales que existían en 7 dimensiones. Los martillos cuánticos resonaban contra yunques de espacio-tiempo cristalizado. En la distancia, alguien parecía estar enseñando a un agujero negro domesticado a quedarse quieto. Marcus se encontró frente a una terminal de solicitud de materiales que parecía capaz de pedir cualquier cosa, desde antimateria hasta suerte cristalizada. Recorrió el catálogo con creciente asombro. ¿Necesitas energía oscura armada? Disponible en 6 sabores diferentes. Buscabas metales que solo existían en libros de texto de física teórica, en stock y listos para entrega inmediata. Cerró el catálogo y siguió caminando. 24 horas después, sus compañeros progresaban a pasos agigantados en sus dispositivos apocalípticos. La cámara de contención de plasma de Vexar estaba tomando forma. Un horror cilíndrico y esbelto que latía con una furia estelar apenas contenida. El generador de entropía de Luna 9 parecía una pesadilla geométrica diseñada por alguien que había estudiado matemáticas avanzadas y arquitectura de dispositivos de tortura. Incluso Gribble había logrado crear algo que se parecía vagamente a un arma, aunque parecía impulsado por su propia ansiedad, lo que significaba que probablemente nunca se quedaría sin combustible. Marcus, mientras tanto, había descubierto la cafetería de la academia. Servía algo que técnicamente era comida, aunque sospechaba que había pasado por varios idiomas y posiblemente algunas dimensiones antes de llegar a su plato. Aún así, las sillas eran sorprendentemente cómodas, y pasó una hora agradable observando a sus compañeros de clase alcanzar diversos estados de frenesí tecnológico a través de los grandes ventanales. Fue durante su segunda taza de lo que el menú llamaba optimistamente café, que Marcus reparó en la silla en la que estaba sentado. Muebles estándar de academia, construidos para acomodar las anatomías extremadamente diferentes de una docena de especies. Las patas eran de madera maciza, roble tierra real, si no se equivocaba. Probablemente elegido porque era uno de los pocos materiales que no provocaría alergias, restricciones dietéticas ni problemas de desfase dimensional. Se echó ligeramente hacia atrás, probando la construcción de la silla. Carpintería sólida, pero no excesivamente reforzada. El tipo de diseño práctico que prioriza la función sobre la forma. Construida para durar, pero no para soportar, digamos, a un humano decidido con demasiado tiempo libre. A través de los ventanales de la cafetería, que iban del suelo al techo, pudo ver la estación de trabajo de Vexar. El reptil se había rodeado de suficientes hologramas de advertencia como para acechar una pequeña tienda de equipos de seguridad. Su diezmador estelar comenzaba a parecerse menos a un arma y más a un árbol de Navidad furioso, con luces parpadeantes que probablemente indicaban diversas formas de catástrofe inminente. Mientras Marcus observaba, una de esas luces cambió de amarilla a roja. Luego se le unieron varias más. La cola de Vestar comenzó a azotar frenéticamente mientras se sumergía en modo de control de daños, sus garras volando sobre los protocolos de apagado de emergencia. El generador de entropía de Luna 9 no estaba mucho mejor.
La pesadilla geométrica había desarrollado lo que parecía ser una inestabilidad estructural que la hacía entrar y salir de la realidad visible. Cada pocos segundos, partes del dispositivo simplemente dejaban de existir, lo que Marcus supuso que probablemente no era una característica de diseño intencional. Incluso el artefacto de Gribble, cubierto de polvo de ansiedad, tenía problemas. El pobre ser abominable se había puesto tan nervioso que su arma ahora brillaba con un naranja intenso y emitía sonidos como una tetera en crisis existencial. Marcus se levantó, rodeó su silla y sacudió una de las patas para experimentar. Se tambaleó ligeramente. La unión cedió un poco, pero la madera en sí era sólida. Se agachó y examinó la construcción con más atención. La pata estaba unida con una unión tradicional de mortaja y espiga, reforzada con lo que parecía cola de madera estándar y un par de tornillos. Simple, eficaz, y probablemente diseñado por alguien que entendía que a veces las viejas costumbres funcionaban a la perfección. Miró hacia atrás, al caos que se extendía más allá de las ventanas. Vexar estaba ahora completamente oculto por hologramas de emergencia. Su resplandor rojo hacía que su estación de trabajo pareciera el centro de mando de una nave que definitivamente no llegaría al siguiente sistema estelar. Luna 9 tenía 3 programas de diagnóstico diferentes ejecutándose simultáneamente. Su parloteo combinado creaba un sonido como el de una bandada de robots decepcionados. Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó su navaja multiusos. No era gran cosa. Solo una navaja plegable básica que llevaba consigo desde su primer viaje de campamento a los 12 años. El tipo de herramienta sencilla que probablemente se inventó unos 5 minutos después de que los humanos descubrieran por primera vez cómo tallar pedernal en bordes afilados. Colocó la navaja en la unión entre la pata de la silla y el asiento, la inclinó en el ángulo justo y comenzó a trabajar. El pegamento para madera había envejecido lo suficiente como para perder algo de agarre, y los tornillos eran de cabeza Phillips estándar que se aflojaban con bastante facilidad. Le tomó quizás 3 minutos de cuidadoso palanca y desatornillado antes de que la pata se soltara con un satisfactorio chasquido. El trozo de roble que tenía en las manos medía aproximadamente 90 centímetros de largo, era ligeramente cónico y tenía un peso considerable. Un extremo aún conservaba la espiga, una sección cuadrada de unos 5 cm de largo que había sido moldeada para encajar perfectamente en su alojamiento correspondiente. El otro extremo era liso y redondeado. Marcus se dirigió a una de las zonas de preparación de alimentos de la cafetería y encontró lo que buscaba. Un afilador manual de cuchillos, de esos antiguos con varillas de acero cruzadas que probablemente se incluían porque algunas especies aún preferían preparar sus alimentos de forma tradicional. Se puso a trabajar en el extremo redondeado de la pata de la silla, deslizando la madera sobre el acero en un ángulo preciso. El roble era lo suficientemente duro como para mantener un buen filo, pero lo suficientemente blando como para darle forma sin demasiado esfuerzo. Las virutas de madera se desprendían de la hoja mientras trabajaba, cayendo al suelo en pálidas espirales. 10 minutos después, tenía una punta. No una punta cualquiera, sino una punta de lanza lo suficientemente afilada como para atravesar una armadura, lo suficientemente larga como para proporcionar una buena penetración, y esperó a que el mango se equilibrara en su justo punto. Sopesó el producto terminado, comprobando su equilibrio. La distribución del peso era casi perfecta. El roble estaba curado y fuerte, improbable que se rompiera bajo tensión. La punta estaba lo suficientemente afilada como para afeitarse y colocada en el ángulo exacto para una máxima eficacia de penetración. A través de las ventanas, pudo ver que el diezmador estelar de Vexar había empezado a humear. No el humo bueno que indicaba reacciones de fusión controladas, sino el malo que sugería que los componentes caros se estaban convirtiendo rápidamente en pisapapeles caros. Marcus practicó varias estocadas con su lanza improvisada, comprobando cómo se movía en el aire. El equilibrio era tan natural que parecía una extensión de su brazo. La giró una vez solo porque podía, y sonrió al oír el suave silbido que emitía al cortar el aire. Bueno, se dijo, admirando su obra.
Con eso debería bastar. La arena de pruebas parecía como si alguien hubiera cruzado un campo de tiro con un coliseo de gladiadores y luego le hubiera pedido a un decorador de interiores con graves problemas psicológicos que la hiciera más intimidante. Barreras reforzadas se alzaban a 9 metros de altura, con sus superficies marcadas por lo que Marcus supuso que eran los experimentos fallidos de clases anteriores. El aire zumbaba con escudos de energía diseñados para contenerlo todo, desde antimateria desbocada hasta emociones convertidas en armas. El profesor Cromax se encontraba en el centro de todo, flanqueado por un panel de jueces de la facultad que parecían haber sido reclutados de la sección de los más propensos a destruir civilizaciones de la guía telefónica galáctica. Sus ojos compuestos, sensores ópticos y otros aparatos sensoriales enfocaban a los estudiantes con la intensidad de los críticos en una cata de vinos donde el vino podría explotar. «Estudiantes», murmuró Cromac, y su voz se oyó por toda la arena con autoridad amplificada. «Demostrarán sus armas contra nuestros objetivos defensivos estándar. Cada objetivo representa niveles crecientes de protección comunes en la guerra moderna». Los objetivos se materializaron en fila al otro extremo de la arena. El primero era un simple maniquí balístico, básicamente un espantapájaros hecho de materiales que podían resistir el fuego de armas pequeñas. El segundo era un maniquí con escudo de energía que parpadeaba con barreras protectoras. El tercero era un dron de combate fuertemente blindado que parecía capaz de funcionar como un pequeño tanque. Vexar avanzó con paso firme, arrastrando su diezmador estelar sobre un trineo repulsor. El arma había crecido durante la noche, aparentemente alimentada por sus ambiciones y una preocupante cantidad de materia exótica. Ahora parecía un cañón diseñado por alguien que creía que los cañones normales no eran lo suficientemente explosivos. «Miren», anunció, con la confianza de quien nunca ha experimentado un verdadero fracaso. El diezmador estelar Mark VII, capaz de canalizar la furia de las estrellas moribundas en una aniquilación concentrada. Activó el arma con un floreo. Luces de advertencia brillaron sobre su superficie como un árbol de Navidad furioso. Las lecturas de energía se dispararon en los sistemas de monitoreo de la arena. El aire mismo pareció contener la respiración. Entonces no ocurrió nada. Vexar frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Más luces de advertencia. Más picos de energía y lo que sonó sospechosamente como el equivalente mecánico de un gemido confuso. El núcleo central del arma comenzó a brillar siniestramente, cambiando de colores sin nombre en la mayoría de los idiomas. «Quizás un pequeño problema de calibración», murmuró Vexar, agitando la cola nerviosamente. Golpeó la interfaz de control con creciente desesperación. El diezmador estelar respondió emitiendo un sonido similar al de una ballena moribunda, expulsando una nube de humo multicolor y apagándose por completo. A su alrededor aparecieron varios hologramas de advertencia, cuyos mensajes se traducían aproximadamente a «Por favor, aléjese del error expansivo». La Luna 9 se deslizó a continuación, con su generador de entropía suspendido a su lado sobre precisos campos antigravitatorios. La pesadilla geométrica se había vuelto aún más geométricamente pesadillesca de la noche a la mañana. Sus ángulos ahora existían en dimensiones que hacían llorar a Marcus con solo mirarlos. «Observen», anunció con precisión digital. «Decaimiento termodinámico controlado a nivel molecular. Este dispositivo desentrañará sistemáticamente los enlaces atómicos de cualquier objetivo, reduciendo la materia compleja a sus componentes básicos». Activó su creación con la confianza de quien nunca se ha equivocado en sus cálculos. El generador de entropía cobró vida con un zumbido, sus ángulos imposibles girando en configuraciones que dolían de pensar. Un rayo de lo que parecía matemática cristalizada se disparó hacia el primer objetivo. Por un instante, pareció funcionar a la perfección. El maniquí balístico comenzó a brillar y desvanecerse a medida que su estructura molecular se desintegraba. Entonces, el rayo se curvó sobre sí mismo, aparentemente decidiendo que el generador de entropía parecía un objetivo mucho más interesante que un maniquí aburrido.
La expresión de Luna 9 pasó de la satisfacción digital al pánico binario mientras su arma comenzaba a deconstruirse con entusiasmo. Error, error, anunció innecesariamente mientras su obra maestra se plegaba sobre sí misma y desaparecía con un sonido como el de la realidad presentando una queja. Gribble se acercó con su dispositivo de merodeo de la ansiedad, que de la noche a la mañana se había convertido en algo parecido a una bola de discoteca diseñada por alguien con un ataque de nervios. La pobre criatura vibraba con tanta energía nerviosa que su arma prácticamente levitaba por sí sola. Y chilló: lo llamo el rayo de la preocupación. Se alimenta de pavor existencial y ansiedad social. Apuntó el dispositivo a los objetivos y disparó. Un rayo de lo que solo podría describirse como neurosis armada recorrió la arena. El primer objetivo comenzó de inmediato a experimentar lo que parecía una crisis de identidad, cuestionando su propósito y preguntándose si alguien realmente apreciaba los sacrificios que hacía. Entonces, el rayo se reflejó en el maniquí con escudo de energía y rebotó por la arena como una pelota de ping-pong hecha de pura torpeza social. En cuestión de segundos, todos en la arena se sentían vagamente incómodos por conversaciones que habían tenido hacía 15 años. El rayo de preocupación, aparentemente satisfecho con su trabajo, explotó en una lluvia de brillante ansiedad que hizo que todos los presentes recordaran de repente cada cosa vergonzosa que habían hecho. El profesor Cromack se volvió hacia Marcus con la expresión cansada de quien ha pasado su carrera viendo a estudiantes prometedores convertir material exótico en pisapapeles carísimos. Señor Webb, zumbó, por favor presente su arma. Marcus se levantó del banco donde había estado sentado, recogió con indiferencia la pata afilada de su silla y se dirigió a la línea de tiro. Podía sentir la atención colectiva del panel de profesores, los demás estudiantes y lo que parecía ser la mitad de la academia, concentrados en él y su pieza de madera puntiaguda. Sopesó la lanza, comprobando su equilibrio una última vez. El peso era perfecto, la punta afilada y el roble se sentía sólido y fiable en sus manos. Era, reflexionó, probablemente el arma más honesta de la sala. Nada de materia exótica, nada de física imposible, nada de componentes que existieran en dimensiones teóricas, solo buena madera bien tallada con una punta capaz de perforar cualquier cosa. Retiró el brazo, sintiendo el movimiento familiar que los humanos habían estado perfeccionando desde que descubrieron que los palos afilados podían resolver una sorprendente cantidad de problemas. El primer objetivo estaba a unos 30 m de distancia. Un lanzamiento fácil para cualquiera que hubiera crecido jugando béisbol o jabalina, o simplemente lanzando piedras a cosas que necesitaban ser lanzadas. Marcus sintió alivio. La lanza voló por los aires con la sencilla elegancia de una solución que había funcionado durante miles de años. Dio en el centro del primer objetivo, atravesando los materiales balísticos resistentes con un golpe seco que, de alguna manera, sonó más satisfactorio que todas las armas de energía exóticas juntas. Pero no se detuvo ahí. El mango de roble, impulsado por una buena palanca y una mejor puntería, continuó su recorrido. La punta emergió de la parte posterior del primer objetivo e inmediatamente se topó con el segundo, el maniquí con escudo de energía. Las barreras protectoras diseñadas para desviar rayos de plasma y haces de partículas aparentemente nunca habían sido programadas para lidiar con un palo puntiagudo que se movía a gran velocidad. La lanza atravesó el escudo de energía como si no estuviera allí, porque desde la perspectiva de la lanza, realmente no lo estaba. Los escudos de energía eran excelentes para detener armas de energía. No tenían ni idea de qué hacer con un metro de roble afilado viajando a una velocidad considerable. El segundo objetivo se tambaleó hacia atrás y la lanza continuó su viaje triunfal hasta que se topó con el tercer objetivo, el dron de combate fuertemente blindado. Aquí debería haber terminado la demostración. El blindaje del dron estaba diseñado para resistir impactos directos de armas de grado militar, pero Marcus había aplicado el giro justo al lanzamiento, y la lanza impactó en el ángulo exacto. Encontró el conjunto de sensores principal del dron, esencialmente sus ojos, y atravesó la carcasa óptica hasta la delicada electrónica que se encontraba detrás.
El dron de combate, repentinamente ciego y confundido, empezó a girar en el mismo sitio emitiendo sonidos como los de un robot enorme con una pequeña avería. Marcus se frotó las manos con la satisfacción de quien acaba de resolver un problema complicado usando principios básicos y buena puntería. ¿Alguna pregunta?, preguntó. El silencio que siguió fue de ese tipo de silencio profundo que suele reservarse para los momentos en que el universo mismo se detiene a reconsiderar algunas de sus suposiciones fundamentales. Las lecturas de energía de la arena habían vuelto a los niveles de referencia. Las bocinas de advertencia habían dejado de sonar, e incluso el dron de combate había cesado su llanto electrónico. Todos, profesores, estudiantes y los diversos sistemas automatizados que monitoreaban la demostración, parecían estar procesando lo que acababan de presenciar. El profesor Cromack fue el primero en romper el silencio. Sus ojos compuestos cambiaron de enfoque varias veces, como si intentara asegurarse de ver la misma realidad que los demás. Cuando habló, su voz tenía el tono de quien acaba de ver a un niño resolver un problema de mecánica cuántica con pinturas de dedos. Señor Webb, murmuró lentamente, con cada palabra cuidadosamente medida. Parece que tu arma ha neutralizado con éxito a los 3 objetivos usando lo que solo puede describirse como un palo puntiagudo. Bueno, respondió Marcus, acercándose para recuperar su lanza, que sobresalía del conjunto óptico del dron de combate. Técnicamente, es la pata afilada de una silla, pero sí, prácticamente. Las escamas de Xar habían adquirido un tono verde que, según Marcus, indicaba náuseas o una crisis existencial. La cola del reptil se crispó mientras observaba los restos de su diezmador estelar, luego la sencilla lanza de madera de Marcus, y finalmente, su costosa pila de componentes humeantes. Pero Vexar tartamudeó, su arrogancia habitual reemplazada por una auténtica confusión. ¿Cómo atravesó las barreras de energía? Los cálculos muestran claramente que los proyectiles sólidos deberían ser desviados por matrices defensivas estándar. Marcus liberó su lanza de la carcasa del sensor del dron y examinó la punta, aún afilada, intacta, con solo algunos arañazos tras su paso por 3 tipos diferentes de protección de grado militar. Los escudos de energía están diseñados para detener armas de energía, explicó, comprobando de nuevo el equilibrio de la lanza. Funcionan creando campos electromagnéticos que desvían partículas cargadas y redirigen las corrientes de plasma. Pero esto, levantó la pata de la silla, no es energía. Es solo materia que se mueve a gran velocidad en línea recta. El escudo no sabe cómo agarrarse a algo que no intenta interactuar con él electromagnéticamente. Los sensores ópticos de Luna 9 emitieron una palabra mientras procesaba la información. Su voz, al hablar, había perdido su habitual seguridad mecánica y transmitía lo que solo podría describirse como desconcierto digital. Pero la ciencia de los materiales está completamente equivocada, protestó. Las estructuras de celulosa orgánica no pueden mantener la integridad estructural bajo las cargas de tensión necesarias para la penetración de blindaje. Mis cálculos indican un 97,4% de probabilidad de fallo catastrófico al impactar. Marcus se encogió de hombros. Tus cálculos probablemente asumieron condiciones de laboratorio perfectas. Esto es roble. Ha crecido en la Tierra y el clima durante décadas, soportando la tensión del viento y los cambios estacionales. No es perfecto, pero es resistente, y a veces la resistencia supera a la perfección. Caminó hacia donde aún se alzaba el primer objetivo, tras haberlo atravesado por completo con su lanza. El agujero era limpio y redondo, perforado a través de materiales resistentes a las balas que supuestamente detenían la munición militar. La cuestión es, continuó Marcus, con la voz paciente de quien explica conceptos básicos a personas muy inteligentes que, por alguna razón, han pasado por alto lo obvio. Todos partieron de la premisa de que cuanto más complicado, más efectivo. Pero a veces la solución más simple es la que funciona. El profesor Cromack se acercó a la zona de demostración, justificando sus antebrazos mientras examinaba los objetivos. El maniquí balístico tenía un agujero perfecto en el centro.
El maniquí con escudo de energía yacía boca arriba, con su sistema de protección aún intentando averiguar qué le había pasado. El dron de combate estaba en un rincón, emitiendo ocasionalmente pequeños gemidos electrónicos. Fascinante, murmuró Cromac, con una voz que transmitía genuino interés científico. La transferencia de energía cinética fue notablemente eficiente. Sin desperdicio de energía, sin consumo de materia exótica, sin necesidad de sistemas de puntería complejos. Gribble, que había estado cambiando de color silenciosamente durante toda la demostración, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio de la arena, se oía con claridad. Así que el humano simplemente intentó resolver el problema con un palo hasta que desapareció. Aunque, para ser justos, Marcus confirmó que era un palo muy bien hecho. El panel de profesores había estado deliberando entre sí en una mezcla de idiomas, ecuaciones matemáticas y lo que parecían argumentos filosóficos sobre la naturaleza del diseño de armas efectivas. Finalmente, llegaron a algún tipo de consenso. El profesor Cromax dio un paso al frente, sus mandíbulas chasqueando en lo que Marcus, según había aprendido, era el equivalente insectoide de un anuncio ceremonial. «Estudiantes», declaró, y su voz se oyó por toda la arena con renovada autoridad. El ejercicio de hoy estaba diseñado para poner a prueba algo más que su capacidad para construir armas. Su objetivo era evaluar sus enfoques para la resolución de problemas, su comprensión de las aplicaciones prácticas y su capacidad para pensar más allá de los parámetros convencionales. La cola de Bear se inclinó. Los sensores ópticos de Luna non se atenuaron. Gribble se tiñó de un azul que probablemente indicaba resignación mezclada con alivio. El señor Webb Cromac continuó. Su solución demuestra varios principios cruciales que sus compañeros de clase pasaron por alto. Primero, la simplicidad del diseño a menudo se correlaciona con la confiabilidad de la función. Segundo, comprender las defensas de sus objetivos es más importante que maximizar las capacidades teóricas de su arma. Y tercero, a veces la herramienta más efectiva es la que su enemigo no espera. Marcus asintió, aceptando el cumplido con la gracia de alguien que nunca había dudado de que los palos puntiagudos eran una estrategia militar viable. El Cuerpo de Defensa Galáctica, anunció Cromac, valora pensamiento práctico por encima de la complejidad teórica. Señor Webb, se ha ganado una ubicación prioritaria en su programa avanzado de ingeniería de combate. Mientras los otros estudiantes salían de la arena, sus expresiones variaban desde confundidas hasta abatidas y silenciosamente impresionadas. Marcus se quedó solo con su lanza en silla, le dio un último empujón experimental, disfrutando la forma en que cortaba el aire con una eficiencia decidida. Pensó en sus compañeros de clase y sus elaborados fracasos con su furia estelar atrapada en las matrices cristalinas de Luna 9 con su perfección matemática que de alguna manera se había calculado a sí misma. Gribble a la inexistencia. Con su ansiedad golpeaba la bola de discoteca de la fatalidad. Todos ellos brillantes a su manera. Todos ellos capaces de comprender principios de física y ingeniería que harían llorar de envidia a los más grandes científicos de la Tierra. Y todos ellos están completamente equivocados. A veces, reflexionó Marcus mientras se dirigía hacia la salida. La mejor solución no era la más avanzada. A veces era solo el que funcionaba. Hizo una pausa en la entrada de la arena y miró a los tres objetivos. Todavía neutralizado, todavía completamente derrotado por un mueble que había modificado con una navaja de bolsillo. La próxima vez, volvió a llamar a la arena vacía. «Traigo piedras», respondió el dron de combate con un pequeño pitido derrotado que de alguna manera logró sonar como un acuerdo mecánico. Marcus Webb, armado únicamente con madera afilada y la sabiduría acumulada de una especie que había pasado milenios descubriendo formas cada vez más creativas de hacer agujeros en las cosas, salió de la arena y se adentró en su futuro como el guerrero más práctico de la galaxia. Detrás de él, los drones conserjes comenzaron el delicado proceso de limpieza de residuos de materia exótica, física teórica. Fragmentos,
Y un robot de combate muy confundido que seguía preguntándose por qué no había visto venir el palo puntiagudo.